no fue nada, diría Yato llegando con su líder. Sí, aunque su cultivo era más bajo que el tuyo, siendo un guardián eres más poderoso, diría Goku. Bueno, en eso tienes un poco de razón, diría Yato viendo a sus compañeros. Deberías haberlo matado, diría Celica mientras cae en la plataforma. Esta y sus ganas de matarme estaban dando un maldito dolor de cabeza, diría Goku serio. Ya sabemos lo que pasa y por lo cual es su instinto de la muerte es más fuerte, diría Korra seria. Bueno, tienes razón en eso, pero hay que ver lo que pasará en esta parte, diría Yato serio. Yo sé lo que pasará, algo de magnitudes colosales, diría Goku serio. Bueno, diría Sakura. Omegaverso 1. Yo iré, señora, y veré si soy capaz de hacerle frente a la diosa de la muerte, diría Mais con una pequeña sonrisa. Bien, espero y seas su rival porque siento que su poder es más grande que el tuyo, pero puede confiarse, diría Amaterasu. Bien, señora, diría Mais mientras llego a la plataforma. Vaya, mi víctima ha caído en las garras de la bestia, diría Celica con una pequeña sonrisa. Jaja, tú piensas que me ganarás, un simple diosa de la muerte, solo serás una escoria ante mi gran poder, diría Mais cuando esquivo más de 2 puñetazos que iban a donde él a grandes velocidades. Que su velocidad de reacción es más fuerte que en su anterior combate, diría Celica cuando esquivó un veloz puñetazo que iba a donde ella a gran velocidad. Jaja, vamos, me subestimas pensando que esos simples golpes no los iba a ver, diría Mais cuando a una gran velocidad le clavó una brutal patada. Celica no tuvo mucho tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar con un pilar creando una fuerte explosión. Jaja, vaya, la diosa de la muerte recibiendo una patada de un aprendiz a ser dios de la muerte, diría Mais con una pequeña sonrisa. Jaja, tú un aprendiz de dios de la muerte es un burla a nuestro clan, o que diría Celica en burla hacia el guerrero. Eso ya lo veremos, diría Mais cuando se lanzó a una alta velocidad. Celica se sorprendió por eso que en un milisegundo ya lo tenía en su frente y esquivó la veloz patada que iba a su cuello para dejarle inconsciente. Que cómo fue posible que haya esquivado ese golpe a esta velocidad, diría Mais cuando esquivó la siguiente patada que iba a donde la gran velocidad. Ambos a gran velocidad impactaron sus puños fuertemente creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus puños. Mais comenzó a lanzar fuerte puñetazo a grandes velocidades. Celica estaba haciendo lo mismo. La batalla de ambos había comenzado con un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que la plataforma iba temblando por las magnitudes de sus golpes. 2 veloz rayos se veían pasar a grandes velocidades. Mais a gran velocidad le impactó un brutal puñetazo. Celica lo recibió de lleno que lo sacó disparada hasta impactar brutalmente la plataforma creando una fuerte explosión por la magnitud de su impacto. Mais tenía una pequeña sonrisa al ver que le estaba ganando a una diosa de la muerte. Maldición, ¿cómo es posible que me esté dando estos golpes? Sin importar que más grande sea mi velocidad de reacción, siempre me impacta un golpe, diría Celica poniéndose de pie mientras se limpia la sangre de su nariz. Vaya, así que hice sangrar a la todopoderosa diosa de la muerte, diría Mais con una pequeña sonrisa. Jaja, esto no es nada, solo es una brisa para mi cuerpo, diría Celica con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, puños de la muerte sufre con las almas en tu interior, diría Mais cuando se lanzó a gran velocidad. Celica empezó a esquivar los fuertes puñetazos que iban a donde ella a grandes velocidades. Mais tenía una gran velocidad, pero por el momento no era lo suficientemente para acertarle un solo golpe a la diosa. Mais a una gran velocidad iba con su puñetazo a ver al cuerpo inmóvil de la diosa. Celica al ver que el guerrero estaba a unos centímetros del impacto de novio. Mais impactó un fuerte muro de diamante que su puño fue destruido por el brutal impacto. Vamos, no me digas que un golpe tan simple te dolió tanto, diría Celica con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Maldición, ella ya sabía que iba a hacer ese movimiento, se diría Mais en sus pensamientos mientras veía a la guerrera. ¿Qué pasa? Tanto dolor sientes que ni hablar puedes, diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldita, ahora sufrirás la consecuencia de hacerme sangrar, diría Mais cuando se lanzó a una alta velocidad. Celica comenzó a esquivar los fuertes golpes que iban a donde ella a grandes velocidades, pero por momentos le estaba tomando dificultades esquivarlos. Mais cada segundo que iba pasando iba aumentando la velocidad. Maldición, su velocidad cada segundo va en aumento, eso lo pone más difícil esquivar los golpes que lanza, se diría Celica en sus pensamientos. Fluye agua celestial, diría Mais cuando sus puños fueron rodeados de un agua sagrada y la velocidad se le duplicó. Celica esta vez sí no podría esquivar los fuertes golpes que le iban dando de lleno, causándole un daño no muy grande al ella tener un cuerpo resistente. Cada impacto que le doy siento que mis nudillos van a ser destruidos, diría Mais mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos.
Vamos, ¿qué pasa? No me digas que esa es la mayor fuerza que tienes, diría Celica con una pequeña sonrisa, que detrás de eso estaba sintiendo fuertes dolor por cada impacto. Jaja, ¿piensas que con sonreír vas a esconder el dolor que estás sintiendo?, diría Mais cuando le impactó un brutal golpe en todo su abdomen. Celica soltó un bocado de sangre mientras impactó fuertemente unos escombros que eran baños de sangre. Celica sintió como 2 costillas lograron ser destruidas por ese golpe. Jaja, vaya, esas cosillas sí que fueron débiles al no soportar ni un solo golpe, diría Mais con una pequeña sonrisa. Respiración de la muerte. Primera postura, perforador de almas, diría Celica cuando el poder oscuro que comenzó a recorrer sus meridianos era más profundo y más maligno. Mais no tuvo tiempo de esquivar el brutal golpe que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con la pared de la plataforma, y a la vez que comenzó a sentir como su alma estaba siendo destruida por un gran poder. Vamos, no me digas que no has logrado ver un simple golpe, diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldición, no vi en qué momento se movió, diría Mais mientras recuperó su poder de nuevo, su cuerpo repelido el poder de la muerte. Como no sufriste al ser impactado por un golpe de esa magnitud, diría Celica seria. Se te está olvidado que soy un guerrero entrenado por un dios de la muerte, lo cual técnicas de devoras de ki como esa tuya no me afectan en lo más mínimo, diría Mais con una pequeña sonrisa. Eso es imposible, todos son daños por el perforador de almas, sin importar qué se, diría Celica en sus pensamientos. Si no hubiera usado el cuerpo doble, no estuviera vivo, pero hacerle creer que las técnicas de la muerte no les afectan a guerreros de la muerte fue la mejor idea, se diría Mais en sus pensamientos, mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, maldito?, diría Celica viendo seriamente a su rival. Jaja, que tu cuerpo está por llegar, ni tú ni nadie será capaz de detenerla, diría Mais con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, a ver si es tan fácil vencer a una diosa de la muerte como dices, diría Celica con una pequeña sonrisa. Golpe eterno frío, diría Mais cuando se lanzó a gran velocidad. Celica también se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ambos impactaron sus puños. Pero Celica de un momento para otro cayó de rodillas mientras sentía un frío intenso. ¿Qué pasa, diosa de la muerte? No me digas que no has logrado soportar ese simple golpe, diría Mais con una pequeña sonrisa. Pero en eso toda la zona donde estaba la diosa de la muerte estaba temblando por las grandes magnitudes del poder de ella. Mais dio varios pasos hacia atrás para no ser afectado por las fuertes ondas expansivas. Maldito, esto te lo haré vivir en carne propia, diría Celica cuando el 50% de su poder se hacía presente haciendo temblar todo a su paso. ¿Que cómo es posible que tenga tanto po? Mais en un solo segundo recibió una infinidad de golpes que lo sacaron disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma, creando una brutal explosión por el impacto. Espero me des una diversión al hacerme usar el 50% de mi poder, diría Celica viendo la fuerte explosión que se había generado. En eso se sintió un intenso fuego, que todo era incinerado a su paso, y un aura de puro fuego se hacía presente. Mais estaba usando el 60% de su poder sin confiarse nada. Vaya, veo que irás más en serio y me hará perder mi tiempo en esta batalla estúpida, diría Celica cuando se lanzó a gran velocidad. Mais no se quedó atrás y también se lanzó a una alta velocidad con una fuerte puñetazo. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Mais se estaba moviendo a grandes velocidades cuando le estaba dejando ir fuertes puñetazos a grandes velocidades. Celica no tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes, que lo hacía fácilmente, pero por momentos tenía dificultades al esquivar los golpes. Por ambos lados solo se veían a 2 veloces rayos, impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Mais fue impactado por una brutal patada que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con escombros creados en batalla. Vamos, no que decías que me ibas a ganar, diría la diosa de la muerte con una pequeña sonrisa al ver la explosión. Maldición, porque mi cuerpo no fue capaz de esquivar el golpe, se preguntaba Mais en sus pensamientos mientras se ponía de pie de nueva cuenta, mientras se limpiaba la sangre que salió de sus labios. Plasma luna oscura, diría Celica cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Escudo lunar, diría Mais cuando un fuerte escudo aparía. El impacto fue tan brutal que todo a su paso se iba destruyendo por las magnitudes de sus poderes. Celica pensó que había ganado al lanzar un ataque de esas magnitudes. Jaja, ¿qué pensaste, estúpida?, diría Mais saliendo de la fuerte explosión con una pequeña sonrisa.
Que cómo es posible que sigas con vida después de recibir dicho ataque, diría Celica seria al ver que un ataque tan poderosa no fue eficaz en el guerrero. No cabe duda, la mayoría de los dioses de la muerte son arrogantes sin cerebro, diría Mais serio. Ahora veremos quién es el sin cerebro, diría Celica viendo seriamente al guerrero. Espero no te... Celica había lanzado una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. Mais no tuvo tiempo de reaccionar, que recibió la mayor golpe de lleno, que algunos huesos fueron destruidos por el impacto de cada puñetazo que recibió. Celica no paró ahí y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Mais a gran velocidad lo esquivó, pero su mejilla fue rozada por el fuerte puñetazo. Celica a gran velocidad le lanzó un fuerte rodillazo. Mais no tuvo tanta suerte como en el primer golpe, que lo recibió de lleno, que lo hizo escupir sangre por la magnitud de la patada. Celica no se detuvo ahí, a una gran velocidad le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos. Mais no pudo hacer nada ante tan brutalidad de golpes que había recibido, que su cuerpo estaba sangrando. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no has logrado hacerme nada si estás alardeando de tu magnífico poder y ahora estás a los pies de la diosa Shinigami, diría Celica con una sonrisa psicópata. Jaja, tú una diosa Shinigami, no me hagas reír, tu poder es patético como el título que te acabas de dar, diría Mais mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, maldito demonio?, diría Celica mientras veía al guerrero. Respiración de llamas. Corte luz fluorescente, diría Mais cuando una espada carmesí apareció y se lanzó a gran velocidad con el corte. Escudo llama eterna, diría Celica cuando el fuerte escudo de llamas aparecía. Mais se desplazó a gran velocidad, a su paso solo iba dejando destrucción. Ahora muere, diría Mais cuando su velocidad aumenta aún más. Cuerpo indestructible de llamas, diría Celica cuando otra protección es la protección del dios del fuego, uno de los pilares. En total existen varios pilares. Pilar de agua, pilar del aire, pilar de fuego, pilar de la roca, entre muchos otros más pilares guerreros que despiertan cuando existe una amenaza como la del Saiyajin del infinito. Nota importante. En la existencia hay varios clanes para proteger la dimensión total de una amenaza. Los número 1 son los Eternals, quienes algunos anda en medio de los guerreros. Estos guerreros están en una dimensión superior a Goku y están escondiendo su poder. Muere, diría Mais cuando su espada logró cortar el escudo de fuego, pero cuando su espada hizo contacto con el cuello de la guerrera se destruyó en dos partes. Celica solo puso una pequeña sonrisa mientras le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Mais no tuvo mucho tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con escombros, creando en la batalla. Jaja, vamos, no me digas que ese era uno de tus mayores ataques, diría Celica con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Mais pasó de tener una pequeña sonrisa a una mirada seria, ya que era momento de no estar jugando y tomarse más en serio la amenaza de diosa de la muerte. ¿Qué pasa? No me digas que fue demasiado fuerte el golpe, que te corte la voz, diría Celica ahora estando detrás del guerrero cuando le clavó una fuerte patada. Mais fue enterrado en la plataforma, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Vamos, ponte de pie que mi diversión apenas inicia, diría Celica con una pequeña sonrisa. Esta maldita está loca, se diría Mais en sus pensamientos cuando salió del cráter, pero en un solo segundo fue recibido por una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo, que lo volvieron a estrellarse con la plataforma. Jaja, ahora estás donde deberías, a los pies de los dioses más poderosos, diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldita sea Celica, deja de jugar y mátalo ya si no quieres ser carne muerta, diría la entidad conocida como el Guardián. Tanto miedo le tienes a un simple demonio de clase baja, diría Celica. Este demonio no, pero te estás gastando mucho poder para destruir al Saiyajin no tendrás, diría el Guardián. Y por eso tú los das más poder, diría Celica. Estúpida, diría el Guardián cuando desapareció de la mente de la guerrera. Golpes, puños de llama legendaria, diría Mais cuando su velocidad se disparó y sus puños iban rodeados de una densa capa de fuego. Dimensión infinita vacío, diría Celica cuando cargó el poder vacío en sus puños y lanzó el puñetazo. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte ráfaga de ki vacío y ki de fuego. Ahora explosión llamas, diría Mais cuando las partículas de fuego fueron liberadas, crearon fuertes explosiones a la par de la diosa de la muerte. En esa gran plataforma solo se vio una gran explosión. Estúpida por bajar la guardia, diría Mais con una pequeña sonrisa. Se te olvida que puede usar el cuerpo de la muerte y recibir menos daño, diría Celica detrás del guerrero cuando la clavó un fuerte derechazo. Mais escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe y a la vez que sus costillas fueron destruidas, su cuerpo cayó como un saco.
Vamos, no me digas que al destruirte las costillas, ya no puedes seguir. Menuda decepción me acabo de llevar, diría Celica cuando sintió que su pierna fue agarrada. Almas explosivas, suframos juntos hasta la muerte infinita, diría Mais con una pequeña sonrisa. En eso Celica cayó de rodillas, escupiendo grandes cantidades de sangre al sentir el mismo dolor que su rival. A eso no le puede pasar a mí, la diosa más poderosa de la existencia, de rodillas, sufriendo esto no es posible, diría Celica cuando se estaba poniendo de pie. Explosión de corazón, diría Mais cuando su corazón explotó. Celica volvía a caer, sus ojos estaban perdiendo el brillo al estar sintiendo un inmenso dolor al ella sentir que su corazón había desaparecido. Vamos, no me digas que no puedes con mis golpes, diría Mais de pie de nueva cuenta. Maldición, si no lo veo que se mueva, ¿cómo es posible que él me haga este daño?, diría Celica mientras lo veía seriamente. ¿Qué pasa? Os doy miedo, diría Mais con una pequeña sonrisa. Tú maldito no das miedo, diría Celica cuando se lanzó a gran velocidad y le arrancó un brazo con brutalidad. Pero en eso ella perdió su brazo también y un dolor inmenso recorrió todo su cuerpo. Jaja, ¿qué pasa? ¿No ves mis golpes?, diría Mais en burla, pero él lentamente estaba sintiendo una tensión grande en sus meridianos al estar soportando la técnica tanto tiempo. Maldición, ya basta de esta estupidez, diría Celica cuando de un fuerte grito liberó el 100% de su poder haciendo temblar toda la plataforma por su gran poder. Maldición, diría Mais siendo expulsado por las ondas expansivas y su técnica terminó siendo destruida al no soportar mucho tiempo. Maldito, ahora verás a la muerte de frente, diría Celica con una pequeña sonrisa. Pues no la veo, diría Mais cuando de un fuerte grito pasó también a su máximo poder. ¿En serio ese es todo tu poder?, diría Celica moviéndose a gran velocidad. Siempre subestimas a tu rival y eso te pasa factura, diría Mais cuando también se lanzó a una alta velocidad con una fuerte puñetazo. Ambos impactaron sus puños. El impacto de dichos fue brutal, que creó una fuerte onda expansiva por la magnitud de sus golpes. Dos veloces rayos se empezaron a mover a grandes velocidades, impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba destruyendo la plataforma de la batalla. Mais se estaba desplazando a grandes velocidades mientras iban impactando fuertes golpes sin parar. Celica no tendría ningún problema al esquivar los golpes, que algunos le impactó al no lograr verlos. Jaja, demonio, eres buen luchador, pero tu momento está por llegar, diría Celica poniendo un semblante más serio, y le dejó ir un fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Mais no tuvo oportunidad de ver los fuertes golpes que todos le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión por el fuerte impacto. Mais veía venir otra fuerte embestida de golpes y puñetazos, que esta vez sí logró esquivar, pero solo algunos. Cortes de aire, diría Celica lanzando los fuertes cortes a grandes velocidades. Defensa de diamante, diría Mais cuando una capa de puro diamante lo defendía de los fuertes ataques. Golpe devastador de mundo, diría Celica cuando sus puños fueron cargados de un fuerte poder y lanzándose a gran velocidad. Mais lo vio pero demasiado tarde cuando recibió el fuerte puñetazo en todo el estómago, que sus costillas y algunos órganos fueron destruidos por completo. Mais escupió sangre y a la vez que cayó en el charco de sangre. Omegaverso 5 ganador, diría Kissy sería. Ahora el golpe de gracia perforador de corazón es sagrado, diría Celica cuando se lanzó a gran velocidad. Duerme, fue lo que le susurró la diosa Sakura. Celica cayó en un sueño. Y en eso Ryoka teletransportó a ambos a sus Omegaverso. Vuelve, diría Sakura de nuevo. Celica despierta de nuevo con una furia. ¿Por qué demonios hiciste eso, maldita?, diría Celica cuando se lanzó a gran velocidad. Arrodilla ante tu rey, diría Goku serio. En eso Celica se puso de rodillas ante el rey. Siguiente en combatir, diría Goku serio. Yo diría Kanoe llegando a la plataforma. Ojo de Ozaru sufre ante el rey del infinito, diría Goku. Celica cayó en una ilusión durante unos segundos y salió temblando. Omegaverso 1. Jinsu divierte, diría Amaterasu sería. Bien señora, esta vez sí ganaremos, diría Jinsu llegando a la plataforma. Señora, ¿cree que ganemos?, diría Shiro. Eso es imposible, ellos son más poderosos, pero nada es imposible como tal, vosotros lucharéis hasta la muerte, diría Amaterasu. Vaya, vean, me acaban de mandar a mi comida, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. El que ríe último ríe mejor, diría Jinsu serio. Eso ya lo veremos, diría Kanoe dejándole ir una fuerte lluvia de golpes y patadas a grandes velocidades. Jinsu las esquivó con algunas dificultades y a una alta velocidad le impactó una fuerte patada. Kanoe no la logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta impactar fuertemente con los pilares reconstruidos de la plataforma.
Vamos, no me digas que mi mayor diversión es así de débil, vaya pérdida de tiempo, voy a pasar, diría Ginsu cuando se lanzó a gran velocidad. Prisión de la muerte, diría Kanoe cuando una prisión oscura aprecia. Maldición, caí, diría Ginsu cuando fue atrapado de la manera más estúpida posible. Jaja, qué estúpido guerrero ahora sufre, diría Kanoe activando el poder de la prisión. Congelación eterna, destrucción de la muerte, diría Ginsu cuando destruyó la técnica y con una mirada fría veía a la guerrera. Kanoe dio pequeños pasos hacia atrás por instinto, al sentir un verdadero temor al ver esos ojos. ¿Qué pasa? Te doy tanto miedo, diría Ginsu cuando se movió a una alta velocidad y le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kanoe no logró ver lo que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta impactar brutalmente con la pared de la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie que mi diversión seguirá por unos minutos más, diría Ginsu cuando se volvía a lanzar a gran velocidad. Corte perforador cruzado, diría Kanoe cuando lanzó el fuerte corte de la muerte a una alta velocidad. Ginsu se sorprendió por eso que no tuvo mucho tiempo de reacción que le dio de lleno, pero el guerrero llevaba la armadura de hielo que logró resistir el fuerte ataque. Que como posible que hayas sobrevivido a ese ataque, diría Kanoe seria mientras veía al guerrero. Jaja, ese ataque tuyo solo fue una brisa para mi cuerpo, diría Ginsu con una pequeña sonrisa. Espero digas eso cuando estés a los pies míos, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Me gustaría ver que lo intentes, tú solo serás otra en mi larga lista, diría Ginsu con una pequeña sonrisa. Ojos del tiempo, sufrimiento eterno, diría Kaneo lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Ginsu cayó en la ilusión del sufrimiento, comenzando a ver su muerte y la muerte de sus seres queridos, sin ser afectado por lo mínimo. Kanoe se sorprendió por eso, ya que esa técnica puede poner de rodillas a los mejores guerreros. ¿Piensas que por mostrarme algo que he visto, me vas a ganar? Vaya estúpida, diría Ginsu serio. ¿Que como que has visto esto? Diría Kanoe. Cuando te conviertes en una deidad, tu mortalidad queda de lado. Las personas que más amas terminarán muriendo tarde o temprano y tú solo verás eso sin hacer nada. Ese es el camino que escogemos, diría Ginsu serio. Entonces tú los acompañarás en el más allá, diría Kanoe cuando se lanzó a gran velocidad con el fuerte puñetazo. Aún no es momento de mi muerte, pero tú te estás buscando la tuya a gritos, diría Ginsu cuando también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente, que crearon una fuerte onda expansiva por el fuerte impacto, de la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por toda la plataforma se veían a dos seres dándose fuertes golpes a grandes velocidades. Kanoe estaba teniendo dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban dando de lleno, causándole pequeños daños. Kanoe tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que lanzaban Ginsu. Vamos, diosa de la muerte, no me digas que unos simples golpes te están haciendo tanto daño, diría Ginsu cuando a una alta velocidad le clavó un brutal puñetazo. Kanoe escupió sangre y a la vez que fue enterrada en la plataforma creando una fuerte explosión. Maldición, ¿cómo es posible que él me esté dando estos malditos golpes y yo no puedo ni verlos a pesar de tener el ojo del tiempo? Diría Kanoe en sus pensamientos mientras se ponía de pie y veía seriamente a su rival. Es simple, tú solo tienes la copia de los originales, que son los ojos de esa Saiyajin, diría Ginsu con una pequeña sonrisa. Maldición, este puede leer los pensamientos, diría Kanoe cuando esquivó un fuerte puñetazo que iba a donde ella a gran velocidad. Ginsu en un solo segundo dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Kanoe las terminó esquivando todas y ella aprovechó la abertura del guerrero y le clavó un fuerte puñetazo de fuego. Ginsu sintió como su alma fue destruida por la llama y de un estallido de ki destruyó el brazo de Kanoe y a ella la tomó del rostro y la estampó brutalmente con el suelo de la plataforma. Que solo eso, lavando una cortina de polvo por la magnitud del impacto. Vamos de pie, diosa de la muerte, que la diversión aún no se termina, diría Ginsu viendo seriamente a la diosa. Claro, esto no se termina, clones relámpagos, diría Kanoe cuando ella se duplicó varias veces. Ginsu comenzó a ser impactado una y otra vez por fuerte puñetazo que iban a donde el que no lograba ver ni uno de esos golpes. Golpe caótico, diría Kanoe cuando se lanzaron a gran velocidad. Armadura indestructible de diamante, diría Ginsu cuando una fuerte armadura de diamante aparecía. Las Kanoe al impactar la fuerte armadura sintieron como sus puños eran destruidos por completo. Ojos místicos, visión del núcleo, diría Ginsu cuando su ojo vio la fuente de los clones y le impactó un fuerte cabezazo.
Kanoe sintió como su cerebro era destruido como su cráneo. Jinsu no se detuvo con un solo golpe y le lanzó un fuerte derechazo en todo el rostro de su rival. Kanoe salió disparada hasta impactar brutalmente con uno de los pilares, creando una fuerte explosión por el impacto. Jinsu a una alta velocidad le comenzó a lanzar una fuerte lluvia de golpes y puñetazos. Kanoe sintió como miles de guerreros le habían impactado golpes en un solo segundo, y de un fuerte grito todo a su paso fue destruido y ella comenzó a usar el 50% de su poder. Jinsu fue estrellado en otro pilar creando una fuerte explosión. Ahora veremos de qué lado muerde la iguana, diría Kanoe cuando se desplazó a gran velocidad con los pasos ancestrales. Jinsu en un solo segundo sintió cientos de golpes en un solo segundo, que escutió un bocado de sangre por la magnitud de los golpes que recibió. Kanoe a una alta velocidad le iba a impactar el corazón al guerrero, pero su brazo fue detenido por él mismo. Jinsu la veía seriamente y su intenso aura de hielo se hacía presente que todo lo que tocaba se congelaba sin dejar nada. Kanoe lentamente sentía como su brazo perdía fuerza al estar congelándose. Despierta llama eterna, diría Kanoe, y la llama eterna logró destruir el hielo que recorría a la guerrera y tomando distancia del guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que te doy miedo, diría Jinsu con una pequeña sonrisa al ver la cara de la guerrera. Jaja, tú darme miedo ni que fueras el Shinigami supremo, pero solo eres una escoria que juega con el hielo, diría Kanoe. Estacas perforadoras de sombras, diría Jinsu. Kanoe fue atrapada por las estacas. No solo sé usar mi dominio principal, diría Jinsu. Eso lo volverá interesante, tigre de sombra, diría Kanoe cuando las estacas fueron destruidas. Espada negromancia, corte de la muerte, diría Kanoe cuando lanzó los fuertes cortes a unas altas velocidades. Jinsu tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes cortes, que algunos le iban dando de lleno que le causan un pequeño daño. Golpe final, diría Kanoe cuando lanzó el corte final. Escudo de fuego, diría Jinsu cuando el escudo detuvo el corte mortal. Sombras de la muerte, diría Kanoe cuando lanzó las sombras. Jinsu fue atrapado por las sombras, que lo comenzaron a estampar una y otra vez en los escombros que se habían creado en batalla. Loto de la muerte, diría Kanoe cuando lanzó el loto de la muerte a gran velocidad. Flor helada, diría Jinsu cuando un ataque en forma de flor salió a gran velocidad. El impacto de las técnicas fue brutal, que todo a su paso se iba destruyendo. Un gran cráter se estaba formando debajo de los ataques. Y al final se terminó viendo una fuerte explosión al los ataques no lograr tomar ventaja de una ni el otro. Kanoe y Jinsu se estaban viendo seriamente una y el otra. Kanoe se desplazó a gran velocidad pero fue impactada en un campo de fuerza. Jinsu estaba elevando su poder a grandes magnitudes que todo se estaba congelando y el guerrero pasó a su 50% de poder mientras veía seriamente a su rival. Su poder magnífico, se diría Kanoe en sus pensamientos mientras veía al guerrero. Jinsu se lanzó a una brutal velocidad que todo a su paso se iba destruyendo por su magnífica velocidad. Kanoe no logró esquivar el fuerte puñetazo que le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar fuertemente en las paredes de la plataforma creando una fuerte explosión. Jinsu a una alta velocidad le estaba dejando ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos sin parar. Kanoe no era capaz de reaccionar a tiempo por los fuertes golpes que iba recibiendo que le iban causando un gran daño por cada impacto. Jinsu a una gran velocidad le clavó una brutal patada en todo el abdomen. Kanoe sintió como sus costillas eran destruidas por completo, que al momento sangre salió de su boca. Jinsu le dio otro fuerte golpe que la hizo estrellarse en la plataforma. En ese cráter que se había creado se vio un gran charco de sangre. Creo que use demasiado poder en ese golpe, diría Jinsu al ver ese cráter. No bajes la guardia de esa manera estúpida, diría Kanoe cuando le lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Jinsu la esquivó a una alta velocidad y le dejó ir una metralla de golpes en un solo segundo. Kanoe soltó otro bocado de sangre por las magnitudes de los golpes que había recibido. Jinsu toma distancia mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible que aún no pueda ver sus malditos golpes?, diría Kanoe seria. Jaja, ¿qué pasa? Tus falsos ojos del tiempo no pueden con un guerrero, diría Jinsu con una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kanoe esa vez corrió con la misma suerte, que aún seguía recibiendo los fuertes golpes que la iban causando un gran daño por cada impacto. Vamos, no me digas que mi maldita diversión se me está terminando porque una inútil como tu diosa de la muerte no puede con mis simples golpes, diría Jinsu cuando le clavó otro fuerte puñetazo. Kanoe fue estrellada brutalmente en la plataforma de nueva cuenta. Maldición, ya basta de esta estupidez, diría Kanoe cuando estaba empezando a aumentar su poder a niveles impresionantes que todo estaba temblando por el gran poder de la guerrera.
Después de todo no serás una molestia, diría Jinsu cuando se lanzó a gran velocidad, pero al no más llegó a donde la guerrera cayó de rodillas al no pasar por la fuerte presión que expulsa la guerrera. Kanoe lo veía con frialdad. ¿Qué pasa? Porque mi cuerpo tiembla, diría Jinsu sin poder moverse. ¿Qué pasa? No me digas que siempre te arrodillas ante tus superiores, diría Kanoe en burla hacia el guerrero. No, eso no me puede pasar, yo no estaré de rodillas, diría Jinsu cuando se estaba poniendo de pie con una mirada seria. Vamos de rodillas, diría Kanoe cuando le ejerció aún más presión. El guerrero volvía a caer de rodillas al su cuerpo estaba siendo sometido. Esto no me pasará a mi pilar del hielo y futuro rey del Omegaverso 1, diría Jinsu cuando destruyó la gravedad de la guerrera y su poder era abismal que todo estaba temblando. Las piernas de Kanoe estaban temblando ahora al sentir la potencia del guerrero que tenía en su frente. ¿Qué pasa ahora? Te doy tanto miedo, diría Jinsu viendo seriamente a la guerrera cuando él estaba en su 80% de poder ahora. Kanoe ya estaba en su máximo poder. Jinsu se desplazó a una brutal velocidad con una fuerte puñetazo. Kanoe no se quedó atrás y también lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños hizo temblar la gran plataforma y a la vez que se creó una fuerte onda expansiva, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar la gran plataforma. La brutal velocidad de ambos guerreros era impresionante. Kanoe se estaba moviendo a grandes velocidades cuando le lanzó fuertes puñetazos. Jinsu no se estaba quedando atrás y también le están siguiendo el paso a la guerrera. La batalla de ambos estaba siendo brutal. Solo veloces rayos se veían que iban destruyendo todo a su paso. Kanoe por un segundo se descuidó y recibió un fuerte puñetazo en toda la cara que la sacó disparada hasta impactar fuertemente con la plataforma. Jinsu lanzó un fuerte ráfagas de poder a grandes velocidades. Kanoe fue impactada por cada ráfaga que le iba haciendo grandes daños por cada impacto. Jinsu se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Escudo diamante de la muerte, diría Kanoe. Jinsu al impactar dicho escudo sintió como su muñeca fue destruida por el fuerte impacto. Kanoe al ver ese momento le clavó una fuerte patada, pero no pasó nada al su pierna ser destruida al no más hacer impacto con el guerrero. Jinsu la tomó de dicha pierna y la comenzó a estampar una y otra vez a gran velocidad. Kanoe sentía un gran dolor al ser impactada una y otra vez. ¿Qué pasó con todo ese gran ego que tenías? Ya te lo comistes, diría Jinsu cuando le dio otro fuerte puñetazo en todo el rostro. Kanoe estaba sangrando ahora por la nariz al ser destruida por ese golpe, que a la guerrera lentamente le estaba faltando el aire. Jinsu le dio otro fuerte puñetazo en el estómago. Kanoe estaba siendo humillada de nuevo. Jinsu la estaba poniendo en ridículo ante todo, cada impacto de él era para destruirla por completo. Kanoe ya había perdido su cuerpo, estaba casi destruida por completo, muchos huesos estaban destruidos, su cultivo igual. Jinsu la dejó humillada. Kanoe estaba inconsciente en su charco de sangre. Jinsu del Omegaverso 1 se lleva la victoria, diría Ryota serio. Ambos guerreros fueron teletransportados a sus esquivos. Estúpida Kanoe, diría Celica curando la mayoría de heridas. Ese maldito de cabello naranja pagará con su vida por dejar a Kanoe así, diría Akame llegando a la plataforma ya reconstruida mientras fuertes rayos caen. ¿Crees que esa mocosa está bien ante Akame? Diría Korra seria. Claro que lo estará, la humillada como lo hicieron con Kanoe si se deja llevar por la furia, diría Goku serio. Y es lo más probable, diría Yato. Sí, pero ¿qué importa? Al final podremos ganar o perder, diría Goku serio. La batalla final decidirá todo, diría Korra seria. Tal vez y tal vez sea el inicio del final, diría Goku serio. Bueno, eso último no lo entendí, diría Sakura seria. Omegaverso 1. Señora, ¿cree que Shiro está bien ante esa diosa? Diría Fan, a la cual ya había recuperado su poder perdido y sus heridas habían sanado. Si no, ambos tienen casi el mismo poder, pero el que haga un mal movimiento perderá, diría Amaterasu. Shiro terminará siendo él, siempre se confía, diría Ritsuka. En la plataforma. Maldito, vas a morir en mis manos, diría Akame seria. Venga, calma tu sed de sangre, diría Shiro serio. Pueden iniciar, diría Kishi seria. Respiración del rayo. Destello del trueno, diría Akame cuando se estaba desplazando a grandes velocidades por toda la plataforma que solo un veloz rayo se veía. Vaya estúpida, piensa que algo así le despistará, diría Shiro cuando detuvo el veloz puñetazo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que haya adivinado el golpe? Diría Akame serio cuando tomó distancia del guerrero. Era fácil, vi en la guerrera que siempre casi haces el movimiento de frente, a pesar de ir a grandes velocidades, no eres capaz de dominar dicha velocidad, diría Shiro serio. Eso es imposible, pero espero estés listo, diría Akame cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo.
Shiro también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron sus puños brutalmente que se creó una fuerte onda de viento. Ambos empezaron un intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Shiro esquiva e impacta fuertes puñetazos a grandes velocidades. Akame no se estaba quedando atrás y también lanzó fuerte puñetazo. La batalla era muy pareja en el fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Akame impactó un fuerte puñetazo. Shiro salió disparado hasta impactar fuertemente con un pilar mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia, maldito?, diría Amame seria mientras veía a el guerrero. Que tu golpe solo fue un brisa para mi cuerpo, lo diría Shiro en burla hacia la guerrera. Akame al eso no pudo más y le lanzó más de 100 rayos a unas altas velocidades. Shiro lo estaba esquivando con mucha diferencia, pero 25 rayos le terminaron dando de lleno que creó una fuerte explosión. Eso que te pareció inútil, diría Akame con una pequeña sonrisa. Algo débil, diría Shiro detrás de la guerrera cuando le clavó un fuerte puñetazo. Akame salió disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la plataforma, creando una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué pasó? No me digas que con ese golpe te mandé hasta allá, vaya patética, diría Shiro en burla hacia la guerrera. Maldición, ¿cómo es posible que este maldito tenga esa velocidad? Mis ojos lo terminan perdiendo de la vista, diría Akame seria. ¿Será que usa algún dominio de velocidad para lograr impactar un golpe?, diría Akame en sus pensamientos, mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes seguir así de fácil. Destruí el ego de una reina relámpago, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Jaja, si no me has hecho tanto daño y estás celebrando, vaya patético, diría Akame con una pequeña sonrisa. Es porque no te he querido impactar algunos puntos de tu cuerpo para hacer más daño, diría Shiro, esquivando una fuerte lluvia de golpes que iba a donde él a una alta velocidad. Ahora puños destello del trueno, diría Akame, cuando sus puños fueron cargados de puro relámpago y se lanzó a una gran velocidad. Shiro fue impactado por ese fuerte puñetazo en todo el abdomen que lo hizo escupir sangre al sentir que una de sus costillas es destruida. Lluvia relámpago, diría Akame cuando fuertes rayos empezaron a caer a grandes velocidades. Shiro fue impactado por todos los rayos sin poder defenderse. Que se creó una fuerte explosión por los fuertes rayos. Akame tenía una pequeña sonrisa al ver que había acertado varios golpes en un solo ataque. Toreson, diría Shiro cuando la Excalibur aparecía en sus manos mientras veía seriamente a su rival. Arma relámpago, diría Akame cuando su mítica espada llega a sus manos, que toda la zona de combate fuertes rayos empezaron a caer a grandes escalas que lentamente iba causando destrucción en la plataforma. La impotencia que ejerce la espada relámpago es impresionante, diría Shiro viendo seriamente la poderosa espada. ¿Qué pasa? ¿Te dio solo miedo ver mi espada?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Jaja, un arma de gran calidad en malas manos, por lo menos sabes usar su poder a la perfección, o solo la tienes de adorno, diría Shiro cuando se lanzó con un fuerte corte celestial. Embestida relámpago, cortes relámpagos, diría Akame cuando se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron sus espadas, el impacto fue tan brutal que una fuerte onda expansiva salió a gran velocidad, que destruyó aún más la plataforma por la magnitud de dicho. Ambos comenzaron a impactar sus armas una y otra vez a grandes velocidades. Cada impacto de sus armas era impresionante que hacía retumbar la plataforma entera. Akame se movía a grandes velocidades mientras dejaba ir un fuerte corte. Shiro no se quedaba atrás y también hacía lo mismo. La batalla de ambos era impresionante. Respiración del rayo, destello del trueno, diría Akame cuando se empezó a mover a grandes velocidades. Maldición, no esa molesta técnica, diría Shiro cuando tenía muchas dificultades al esquivar ahora los fuertes cortes que iban a donde él a altas velocidades. Te tengo corte, maldito, diría Akame. Soy el hueso que ofrece mi espada Royas, diría Shiro cuando el escudo aprecia. Akame impactó el corte maldito a una flor de escudo que al no más impacto se creó una fuerte explosión, donde se creó un gran cráter por la magnitud de dicho. Excalibur, corte celestial, diría Shiro cuando destruyó su escudo y lanzó el corte a una alta velocidad. Akame se movió a una velocidad impresionante cuando con sus palmas de sus manos logró detener la espada que la iba a partir por la mitad, y a una alta velocidad le clavó una fuerte patada a los pies del guerrero. Shiro cayó al desequilibrarse. Akame al verlo ahí aprovechó y la impactó un fuerte puñetazo en todo el estómago. Shiro solo escupió un bocado de sangre por la magnitud de dicho. Akame lanzó un fuerte ráfagas de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cadenas del cielo, diría Shiro cuando una copias de las cadenas del cielo fueron lanzadas. Akame fue atrapada por dichas que no podía ni moverse.
Maldita, ahora sentirás el dolor que sentí yo, puños del inframundo, diría Shiro cuando sus puños se cargaron del poder de la masacre. Y a grandes velocidades le comenzó a lanzar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Akame sentía como cada fuerte golpe le destruía algunas costillas y algunos órganos vitales de su cuerpo. Y Shiro de una veloz patada destruyó las cadenas y la columna de la guerrera. Akame impacto brutal, un pilar que lo destruyó por la magnitud del impacto, que en toda la plataforma se vio una gran explosión. Shiro veía seriamente la fuerte explosión, ya que sabía que con algo tan simple no iba a derrotar a una diosa relámpago. En eso, en la explosión, fuertes rayos empezaron a caer a grandes velocidad, que lentamente el humo se estaba dispersando y una intensa aura relámpago se veía que salía de Akame mientras tenía un semblante serio ante su rival. Vaya, veo que la diosa relámpago se ha enojado, diría Shiro cuando esquivó dos veloces puñetazos con mucha dificultad. Cintas relámpagos, diría Akame cuando unas cintas oscuras con un gran nivel de poder iban a grandes velocidades. Shiro esta vez no contó con la misma suerte que la anterior vez que fue impactado por cada cinta, causarle daño interno al relámpago e impactarle. Akame en un solo segundo lanzó una lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Shiro fue impactado por cada uno, que lo hizo escupir aún más sangre mientras fue estrellado en la plataforma de nuevo. Lluvia tirana de espadas, diría Akame, cuando espadas relámpago comenzaron a caer en toda la zona de combate, creando fueras cráteres al impactar en su objetivo y crear fuertes explosiones. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que ya te termine, diría Akame viendo seriamente al guerrero que tenía en su frente cuando sintió un escalofrío en su espalda. Nunca te confíes ante un guerrero, diría Shiro cuando le impactó un fuerte rodillazo. Akame sintió como su espalda fue destruida como algunas costillas por el fuerte rodillazo, que cayó escupiendo sangre mientras sentía un gran dolor. Vamos, ¿qué pasa? Un golpe tan débil como lo fue ese rodillazo te dejó en ese estado, vaya patética, diría Shiro viendo a su rival. Maldición, esto no me puede pasar a mí, ya es momento de que me tome la batalla más en serio, diría Akame cuando su poder relámpago estaba aumentando a gran escala. Todo a su paso se iba destruyendo por su magnífico porque hacía retumbar esa gran plataforma, y de un fuerte grito pasó a su 15% de poder, creando un gran cráter debajo de ella. Shiro salió expulsado algunos metros hasta lograr detenerse en unos escombros, y de un estallido de su ki pasó a su 15% de poder también. Ambos se veían seriamente. Y eso, cayó una roca. Y ambos se estaban viendo de frente. Y el impacto de sus puños fue tan brutal que la plataforma entera tembló por la magnitud de sus golpes. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante, que la plataforma entera se estaba destruyendo lentamente por la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Akame tenía un fuerte intercambio de golpes muy parejo sin dejar que golpes le den. Shiro así lo mismo, pero tenía aún más resistencia que su rival. La batalla siguió por unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes. Akame lanzó una fuerte ráfaga de golpes y puñetazos a grandes velocidades sin parar. Shiro salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros que se habían generado, y a gran velocidad se puso de pie y deteniendo el fuerte derechazo que iba a donde él. El impacto fue brutal, que creó una fuerte onda expansiva. Ambos tomaron distancia de uno y del otro. Vaya guerrero, me impresionas, tienes una buena reacción y buena resistencia, se ve que no serás una pérdida de tiempo después de todo, diría Akame con una pequeña sonrisa. Lo mismo te respondo, serás una buena diversión por unos minutos más, diría Shiro mientras se limpia la sangre que recorría su nariz. Plasma elemento, diría Akame cuando lanzó el ataque dimensional a gran velocidad. Poder dimensión infinito vacío, diría Shiro cuando envió el ataque a una dimensión diferente. Pero en eso cayó de rodillas escupiendo sangre al sentir un gran dolor al usar dicho poder. Vaya escoria, diría Akame cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Pero en eso Shiro detuvo el fuerte puñetazo como si nada y con una mirada fría veía a la guerrera y sus ojos naranjas brillaron intensamente impactando una infinita de golpes en un solo segundo. Akame salió disparada hasta impactar fuertemente con escombros, creando una fuerte explosión por el impacto. Ahora sí sentirás la furia de Shiro, diría el guerrero mientras veía seriamente a la guerrera cuando él se lanzó a gran velocidad con miles de golpes en un solo segundo. Akame no pudo esquivar ni un solo golpe, que la mayoría le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar brutalmente con escombros creando otra fuerte explosión. Vamos guerrero de ese elemento, dame más batalla, diría Shiro viendo la fuerte explosión que se había generado con una pequeña sonrisa. ¿Pero qué le pasa a este guerrero? De un momento para otro su poder es diferente y sus puños son más fuertes, diría Akame detenido un fuerte puñetazo que iba a donde ella a una alta velocidad.
pero su muñeca casi es destruida al intentar detener dicho golpe. Shiro solo tenía una pequeña sonrisa. Solo el 15% del poder de ambos guerreros era impresionante. Me comenzaba a tener dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le empezaron a impactar, comenzando a crearle fuerte daño. Puños de diamante, diría Shiro cuando sus puños se rodearon de diamante, empezando a impactar fuertemente varios puntos del cuerpo de la guerrera. Akame comenzaba a sentir fuertes heridas externas que le iban causando un brutal daño por cada impacto. Puños relámpagos devoradores de mundos, diría Akame cuando sus puños fueron rodeados de relámpagos. El impacto de sus puños hizo temblar aún más la plataforma, dándole inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Akame fue impactada por un fuerte puñetazo en todo el rostro que la sacó disparada hasta colisionando brutalmente con la plataforma. Lluvia estacas de diamante, diría Shiro cuando las estacas empezaron a caer a grandes velocidades. Escudo legendario relámpago, diría Akame cuando un escudo de relámpago aparecía. Shiro hacía aparecer una espada capaz de destruir la plataforma de un solo ataque, siendo la espada Enigma Solar una copia. Espada relámpago, diría Akame cuando dicha llegó a sus manos y de un estallido del ki de la espada las estacas fueron destruidas mientras la guerrera veía seriamente a su adversario. Enigma Solar destrucción planetaria, diría Shiro cuando se lanzó a gran velocidad. Enigma relámpago naciente, diría Akame cuando su espada cargó un poder relámpago impresionante mientras se lanzó a una alta velocidad. Ambos al impactar sus espadas se creó una fuerte explosión que destruyó la mitad de la plataforma. En esa fuerte explosión se veía el choque de sus espadas que estaba siendo impresionante. Shiro le comenzaba a ejercer más fuerza a la espada, comenzando a ganar terreno. No perderá aquí, diría Akame cuando su espada se estaba cargando de más poder. Fuertes ráfagas de ki eran expulsadas por los impactos que se estaba llevando a cabo. Después de unos segundos se veía una fuerte explosión al la espada de Akame ser destruida por completo. Cuando pasó eso, ella se movió a gran velocidad para evitar el corte. Vaya menuda suerte, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Postura universo relámpago, diría Akame. Sus meridianos comenzaron a correr más energía del relámpago, y comenzando a desplazar a grandes velocidades. Shiro esta vez solo estaba viendo a un veloz rayo pasar por todas las direcciones sin ver a la guerrera. Detrás, trueno ardiente, diría Akame cuando sus puños fueron baños de fuego. Shiro no tuvo mucha oportunidad de esquivar el golpe que le dio de lleno, causándole un gran daño mientras impactó escombros. ¿Qué pasa, guerrero del Omegaverso 1? ¿No puedes con la diosa relámpago o son mucho para un debilucho como tú?, diría Akame viendo la fuerte explosión que se había generado. Jaja, tú más fuerte que yo, no me hagas reír, diría Shiro mientras se ponía de pie. Sus manos y piernas empezaron a temblar. Jaja, tu cuerpo no respalda tus palabras mediocres, diría Akame. Impactó otro fuerte puñetazo. Shiro escupió saliva mientras salía disparado hasta impactar escombros de la batalla. Cuerpo indestructible de diamante, diría Shiro cuando el diamante lo rodeó. Trueno distante, diría Akame cuando un rayo salió detrás de ella a gran velocidad. Escudo diamante naciente, diría Shiro cuando el escudo aparecía. Caíste, diría Akame cuando rayos salieron de la tierra. Maldición dominio del aire, respiración del rayo, diría Shiro cuando inhaló los rayos que iban a donde él, y su cuerpo se encargó de destruirlos dentro. ¿Qué diría Akame? Pero de la sorpresa recibió un fuerte puñetazo en todo el estómago que la hizo escupir sangre, y a la vez que recibió una brutal patada en toda la cara, que le terminó dislocando la mandíbula. Pero qué defensa más mala, diría Shiro con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Esto no es posible, no vi ni unos de sus golpes a pesar de que estuviera a metros de mí, diría Akame mientras cae de rodillas escupiendo sangre. Veneno de la muerte, diría Shiro cuando la punta de su dedo se cargó de veneno. Tigre de rayos, diría Akame cuando un gran tigre de rayos la defendió del ataque. Shiro fue impactado por una garra de tigre que sintió como su cultivo se paralizó. Barra explosiva tigre relámpago, diría Akame cuando lanzó el ataque. Ave inmortal fénix carbonizador de universo, diría Shiro cuando un fuego recorrió la plataforma destruyendo el ataque de su rival. Akame fue impactada por dicho ataque, pero al tener la defensa del rayo no recibió mucho daño. Vaya menuda suerte, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Jaja, la suerte es de los débiles, diría Akame lanzando un fuerte puñetazo. Shiro lo esquivó y le soltó una lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Akame fue impactada por dicho sin poder defenderse, que la mayoría le dio de lleno saliendo disparada hasta impactar brutalmente escombros de la plataforma. Ríndete si no quieres ser humillada por más tiempo, diría Shiro viendo a la guerrera seriamente.
Maldición, ¿cómo es posible que la defensa del rayo se destruida tan rápido cuando no veo ninguno de sus movimientos por las veloz que sea esquivado? Lo diría Akame en sus pensamientos mientras se ponía de pie y limpia la sangre que recorría su rostro. Vaya, veo que aún quiere seguir siendo humillada. Postura elemental, agua y aire, corte celestial, diría Shiro cuando varias hojas de una espada se formaron con el agua y el aire. Mejora su velocidad. Maldición, no podré esquivarlos, estoy rodeados de dichos, diría Akame viendo todo lentamente. Ya sé, torbellinos, agua ardiente, diría Akame cuando un torbellinos de agua la cubrió. Los cortes de agua solo impactaron los torbellinos sin causar mucho daño. Ya muere, diría Shiro saliendo debajo de la guerrera. Impactó un fuerte puñetazo. Akame salía disparado hacia arriba. Shiro ya la esperaba cuando le impactó un fuerte puñetazo de mazo. Akame impactó fuertemente la plataforma, sus costillas y algunos huesos habían sido destruidos por el fuerte impacto. Vamos de pie, diría Shiro con una pequeña sonrisa al ver el estado de la guerrera. Pero en eso la plataforma entera retumbó, fuertes rayos empezaron a caer por toda la plataforma. Unos intensos ojos rojos veían a Shiro. Destello, 8 chispazos, diría Akame impactando 8 golpes en un solo segundo. Shiro sufrió grandes consecuencias al estar con la guardia baja, sus costillas y algunos meridianos fueron destruidos mientras impactó brutalmente la plataforma creando una fuerte explosión por el impacto. Destello veloz, puños míticos, relámpagos, diría Akame cuando su velocidad se disparó por los cielos. Shiro iba a esquivarlos pero fue atrapado por rayos que le estaban impidiendo el paso. Sufrirás por la eternidad, diría Akame cuando se movía a gran velocidad. No, esto no acabará así. Soy el hueso que ofrece mi juramento, desconocido hasta la muerte. Normalmente conocido por la línea Unlimited Blade Works, diría Shiro. En eso el tiempo se detuvo en lo absoluto. Y una realidad diferente aparecía. Espadas, escudo de la muerte, diría Shiro cuando las espadas aparecían. Akame impactó las espadas que las destruyó, pero cuando iba a impactar a Shiro sus brazos fueron cortados en dos. Destello de la muerte, pasos fantasmales, diría Shiro moviéndose a grandes velocidades. Respiración de bestia, sentidos de la muerte, diría Akame cuando su sentido auditorio se mejoró el doble sintiendo los pasos del guerrero por doquier. Muere diosa de pacotilla, diría Shiro cuando iba con una espada al cuello de la diosa. Clon relámpago, diría Akame cuando activó a gran velocidad la técnica. Shiro impactó el cuello del clon. Explosión relámpago, diría Akame sería. En ese mundo se vio una gran explosión. Akame solo tenía una pequeña sonrisa al saber que había ganado. Ilusa, diría Shiro cuando le cortó el cuello. En eso el cuerpo de Akame cayó sin vida, su cabeza cayó a la par de su cuerpo. Ahora sí gane, diría Shiro serio. Jajajaja, fue la fuerte risa que resonó en esa realidad. Gota estrella dimensional, diría Akame apareciendo frente al guerrero con una sonrisa psicópata. ¿Cómo es posible que aún sigas con vida? Diría Shiro esquiva un veloz puñetazo que iba a donde él. Obvi rayo de la muerte, diría Akame cuando cintas formadas del rayo salían detrás de ella a gran velocidad. Maldición, son veloces, katanas relámpagos, cortes caóticos, diría Shiro cuando empezó a blandir las katanas destruyendo los obi relámpagos. Ahora explosión, sangre relámpago, diría Akame cuando su sangre que había a la par del guerrero terminó explotando. Esa realidad por cada explosión se iba destruyendo por completo. Shiro cayó de rodillas escupiendo sangre por la fuerte explosión que le terminó causando aún más daño. Pero no el único, Akame escupió sangre, la tensión en sus músculos lo había empezado a sentir como sus meridianos estaban explotando en poder. No soy el único que estoy en pésimas condiciones para seguir luchando, ella también está sufriendo, su poder no es normal, lo cual subirá más si sigue combatiendo, tengo que dar el golpe de gracia, diría Shiro cuando se desplazó a gran velocidad, pero al llegar a donde Akame fue expulsado varios metros la capa relámpago no lo dejaba pasar. Espada de fuego, diría Shiro cuando lanzó el fuerte corte a gran velocidad. La capa fue destruida por completo al no hacer contacto con el fuego. Maldición, mis piernas no me responden, mi cuerpo está destruido internamente, diría Akame con dificultad, pero en eso fue impactada en todo el abdomen un fuerte puñetazo que la hizo escupir sangre por la magnitud de dicha mientras salía disparado hasta impactar una espada que le cortó. ¿Qué pasa, diosa relámpago? Diría Shiro cayendo de rodillas con dificultad para moverse. En eso la realidad se cayó. Ambos estaban sangrando por todas partes. Puños de bestia, diría Shiro impactando a su oponente. Akame no soportó más y cayó. Ganador Omegaverso 1, diría Ryota mientras teletransportó a sus Omegaverso los dos guerreros. Akame apenas respira. Estúpida, no has podido con un simple mocoso, diría Celica enojada. Ya basta, diría el Saiyajin mientras veía seriamente a Celica, la cual tembló por la mirada del Saiyajin. Bien Sakura, tu turno, diría Goku serio.
Bien señor, diría Sakura llegando a la plataforma. Vamos hermana, sé que puedes ganar, diría Korra. Es claro que ganará, ese demonio no es poderosa, diría Goku. Omega Verso 1. Mokoto, tu turno, diría Amaterasu. Bien señora, diría Mokoto llegando a la plataforma. Espero seas una buena guerrera, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Espero lo mismo de la reina de las realidades, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. Jaja, ese título ya no me pertenece, pero qué importa, diría Sakura moviéndose a gran velocidad. Mokoto no vio venir el fuerte golpe que le dio de lleno sacándolo disparada hasta lograr detenerse y detenido el siguiente golpe. Imposible como vio ese golpe, diría Sakura, porque había usado la habilidad de moverse entre realidades. ¿No crees que me podría luchar con alguien como tú solo? Porque si te estudio a los largos de los años que estuve entrenado vi algunas de tus técnicas, diría Mokoto sería. Eso es impresionante, espero te sirva, diría Sakura tomando distancia. Sí servirá, diría Mokoto destruyendo varias cintas oscuras que se movilizaban a donde ella. Es impresionante, casi nadie ha sido capaz de ver la técnica cintas de la muerte, diría Sakura esquivando una veloz patada que iba a donde ella, y a una brutal velocidad le clavó un fuerte puñetazo. Mokoto no tuvo mucho tiempo para esquivarla, que le dio de lleno sacándolo disparada hasta impactar un pilar, retomando su postura a gran velocidad para detener un veloz derecho que iba a donde ella. Pero se sorprendió al ver que el cuerpo que detuvo se esfumó de su vista, y recibiendo un fuerte puñetazo por la espalda que la sacó disparada de nueva cuenta hasta lograr detenerse. Se mueve con las sombras y usa un clon oscuro para atacar engañando el ojo, diría Mokoto en sus pensamientos. Es buena guerrera pero aún no está a niveles de los reyes, diría Sakura mientras a grandes velocidades le dejó ir una fuerte lluvia de golpes. Mokoto recibió la mayoría de golpes sin lograr ver uno de dichos. Espada carmesí, respiración de la muerte, diría Mokoto cuando sus espadas fueron rodeadas por un poder oscuro y moviéndose a gran velocidad. Espada del caos, diría Sakura cuando una espada carmesí aparecía también y lanzando el corte a gran velocidad. El impacto de sus armas fue tan brutal que se creó una fuerte explosión al impacto de las espadas carmesí. En esa explosión solo se estaba escuchando el impacto de sus espadas una y otras veces a grandes velocidades. Mokoto estaba logrando sostener una batalla tú a tú con la reina de la realidad. Sakura solo estaba jugando porque aún su espada no usaba el máximo poder. Por la plataforma fuertes explosiones se comenzaron a ver por los fuertes impactos de las armas una y otra vez. Mokoto se descuidó por un solo segundo cuando su brazo fue cortado fácilmente. Sakura al ver eso tiró su espada y le clavó un veloz puñetazo. Mokoto sintió el fuerte golpe que algunas costillas fueron destruidas e impactó fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. No te descuides por más fuerte que sea la herida, tu defensa siempre activa, diría Sakura devolviendo la espada a su dimensión mientras veía seriamente a la guerrera. Mokoto escupió un bocado de sangre mientras lentamente se estaba poniendo de pie viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que no te vistes venir un golpe como ese, si se suponía que lo sabrías, los diría Sakura en burla hacia la guerrera. Esos movimientos son nuevos, diría Mokoto en sus pensamientos cuando logró detener una brutal patada que iba a su cuello. Pero aún así algunos son predecibles, diría Mokoto agachándose y lanzando un fuerte puñetazo hacia arriba. Sakura fue impactada por el fuerte puñetazo que la sacó disparada hacia arriba y a gran velocidad retomó su postura. Así que ya sabías que haría un movimiento así y esta batalla se pondrá más interesante, diría Sakura, deteniendo más de 100 golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Imposible, diría Mokoto ya que había usando una velocidad impresionante para la mayoría de golpes, pero ni uno dio en sus objetivos. ¿Qué pasa? No me digas que no sabías el movimiento que hice, no que sabías lo que yo hacía, diría Sakura impactándole una fuerte patada a gran velocidad a su rival. Mokoto salió disparado hasta impactar fuertemente de nuevo la plataforma. Maldición, sus movimientos son muy imprevisibles, diría Mokoto poniéndose de pie de nuevo mientras veía a la guerrera. Sakura se movió a una gran velocidad impactándole una fuerte patada. Mokoto salía disparada de nueva cuenta, y a una gran velocidad retomó su postura y detuvo un veloz puñetazo que iba a donde ella. A pesar de los brutales golpes que recibe, ella aún sigue de pie sin importarle, que diría Sakura esquivando un veloz derechazo que iba a donde ella a una alta velocidad. Mokoto vio que su golpe no dio en sí objetivo, rápidamente lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Sakura no la pudo esquivar que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar con la pared de la donde se estaba llevando a cabo la batalla. Es impredecible, cada movimiento de ella es impresionante, ataca por un lado y por el otro sin darle respiro a su adversario, diría Sakura viendo seriamente a la guerrera que se movía a gran velocidad a donde ella.
Pero lastima que te topastes con un muro, muy gran muro para superar, diría Sakura, deteniendo los dos veloces golpes que iban a donde ella a gran velocidad. Y en eso le clavó un fuerte puñetazo en toda la cara a su rival. Mokoto escupió sangre al su mandíbula ser dislocada como su nariz. Puños del caos, diría Sakura cuando sus puños se volvieron carmesí, comenzando a darle una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Respiración de curación, diría Mokoto, concentrando su sanación en los puntos más importantes para recuperar más rápido. Sakura vio la fuerte explosión que se generó al la guerrera impactar el suelo de la plataforma de nueva cuenta. Mokoto salía de la fuerte explosión con pequeñas heridas en su cuerpo. Que cómo es posible que solo ese pequeño daño haya conseguido después de darle esos golpes, diría Sakura viendo seriamente la fuerte explosión. ¿Qué pasó? No me digas que esos fueron tus mayores golpes, diría Mokoto con una pequeña sonrisa al ver la guerrera que tenía una cara de sorpresa. Maldición, usó una técnica de regeneración, diría Sakura en sus pensamientos al recordar que la guerrera respiró profundamente y la concentración después. Mokoto aprovechó que la guerrera estaba desconcertada y le clavó una fuerte patada a gran velocidad. Sakura salía disparada hasta impactar fuertemente escombros, se empezaron a crear en la batalla. Maldición, ya Sakura, concéntrate, se diría la guerrera viendo seriamente a su rival. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara o qué?, diría Mokoto. Sakura solo pondría una pequeña sonrisa mientras esta vez impactó un fuerte puñetazo a una alta velocidad. Mokoto salió disparada hasta quedar estampada en un pilar. Torbellinos del caos, diría Sakura cuando los torbellinos fueron lanzados a grandes velocidades. Guadaña de la muerte, diría Mokoto cuando una guadaña destruyó los torbellinos, pero quedó algo agotada al destruir esos torbellinos de poder. Vaya, esa guadaña no es débil, esto será más interesante después de todo, diría Sakura cuando se lanzó a gran velocidad. Espero sea rival, diría Mokoto cuando se lanzó a gran velocidad. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión por la magnitudes de sus golpes, de la cual ambas guerreras le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por la plataforma dos veloces rayos se veían pasar una y otra vez impactando fuertes golpes. Puños sangrientos, diría Mokoto cuando sus puños fueron rodeados por un poder impresionante. Puños del rayo, diría Sakura cuando su velocidad aumenta aún más. Cada impacto de sus puños hacía temblar la plataforma por la brutalidad de cada uno de sus golpes. Ahora guadaña perforada de almas, diría Mokoto cuando llamó la guadaña. Claro que no, cuerpo indestructible del caos, diría Sakura cuando fue rodeada por el poder del caos. La guadaña, al hacer impactar el cuerpo de su rival, se destruyó al no lograr perforar la piel del caos. Impactos de sufrimientos, diría Sakura cuando empezó a impactar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Mokoto no podía ni defenderse de la brutalidad de cada golpe que estaba recibiendo, causándole aún más daño. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no logras ver mis movimientos, o soy demasiada veloz para tus patéticos ojos, diría Sakura cuando le impactó un fuerte puñetazo en toda la cara a la guerrera. Mokoto salía disparada. Sakura al ver eso se movió a gran velocidad esperándola del otro lado e impactando una fuerte patada. Que la columna de la guerra casi se destruye por la magnitud de la patada. Mientras Mokoto cae de rodillas por el fuerte dolor que estaba sintiendo, era impresionante ya que los golpes de sufrimiento le hacían sentir la peor agonía. ¿Qué pasa? No me digas que te ha destruido de nuevo ese gran ego de grandeza que tenías, y en segundos, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Maldición, esto aún no se termina, diría Mokoto, poniéndose de pie con mucha dificultad mientras veía seriamente a su rival, y su intensa aura oscura se hacía presente, haciendo retumbar la plataforma entera por su gran poder. Todos los escombros a su alrededor fueron pulverizados por completo y la guerrera pasó a su 20% de poder. Sakura salía impulsada hasta lograr detenerse y de mera suerte logró esquivar un veloz golpe que iba a donde ella a gran velocidad. Mokoto retomó su postura y a gran velocidad le clavó un puñetazo. Sakura esta vez no corrió con la misma suerte, que recibió el fuerte golpe de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma. Lluvia de sufrimiento, diría Mokoto lanzando la técnica. Escudo del caos, diría Sakura cuando un escudo carmesí la estaba defendiendo de la fuerte lluvia de ataques. Vamos, sal de tu escondite, escoria, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. Pero en eso la plataforma entera estaba temblando por un gran poder que se estaba empezando a sentir. La fuerte aura de Sakura se hacía presente. La técnica de Mokoto fue pulverizada en segundos. Y de un estallido de ki un gran cráter se formó debajo de Sakura mientras veía seriamente a la guerrera, la cual Sakura había aumentado hasta un 20%. Mokoto dio varios pasos hacia atrás por instinto. Vamos, no me digas que tienes miedo, diría Sakura con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera.
No, claro que no, diría Mokoto desplazándose a gran velocidad. Sakura la tomó de la cara y a gran velocidad la estampó en el suelo. Mokoto sintió como la fuerza de un omegaverso entera le había caído encima al impactar la plataforma. Vamos, esa es tu mayor velocidad, no me hagas perder mi tiempo y tómate esta batalla más en serio, si no quieres acabar muerte en segundos, diría Sakura moviéndose a gran velocidad. Mokoto iba a esquivar el fuerte golpe, pero su cuerpo no reaccionó a tiempo, que lo recibió de lleno sacando la disparada hasta impactar fuertemente escombros creando una fuerte explosión. Jaja, veo que use demasiada fuerza, diría Sakura, pero al estar distraída recibió un fuerte puñetazo, que la sacó disparada hasta lograr detenerse en un escombros de la plataforma. Mokoto a gran velocidad estaba lanzado fuerte puñetazo y patadas sin parar. Sakura se estaba defendiendo, pero se le hacía un poco difícil por momentos, que algunos golpes le iban dando de lleno, causar pequeños daños por cada impacto. Maldición que hace mi hermana, diría Korra seria. Solo se está divirtiendo, diría Goku serio. Pero no es momento de estás haciendo eso, diría Korra seria. No olvides que no en todos los combates lucharán hasta la muerte, diría Goku serio. En la batalla, Sakura fue enterrada varios metros en la plataforma mientras salía del cráter con varias heridas en su cuerpo y con un semblante serio. ¿Qué pasó? Hizo enojar a la diosa de la realidad, diría Mokoto con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Maldita, esto te lo haré sentir el doble, diría Sakura detrás de la guerrera lanzando una fuerte patada a gran velocidad. Mokoto no la logró ver que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta impactar fuertemente escombros, creando una fuerte explosión por la brutal patada que recibió, que su nariz sangró y el brazo que usó de apoyo fue destruido al detenerse. Vaya, veo que no fue suficiente, diría Sakura cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Ojo, dimensión infinita vacío, diría Mokoto, viendo a la guerrera a los ojos. Sakura cayó en la dimensión infinito vacío, mientras Mokoto recupera su poder. Vaya, no es estúpida después de todo, diría Sakura cuando estalló su poder. La dimensión fue destruida por su magnífico porque se hizo presente. Tan rápido, diría Mokoto, ya recupera, al usar la respiración de curación fue más rápido. Vaya, veo que fuiste inteligente después de todo, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Espero estés lista, diría Mokoto con una pequeña sonrisa. Jaja, estoy lista desde que le dimos inicio a esta batalla, diría Sakura lanzándose a gran velocidad. Espero que así sea, diría Mokoto mientras se lanzó a gran velocidad también. Ambas impactaron fuertemente sus puños, que al no más impacto, se creó una fuerte explosión que arrasó con algunos escombros de la batalla. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like y suscríbete.